Estimados estudiantes, qué gusto me da saludarles y desearles lo mejor. Como siempre, también es un gusto darles la bienvenida al curso de Literatura Europea con el código ya conocido FE220. Soy Edwin Hernández Luis. Estamos en la semana número 4, en la cual desarrollaremos dos temas importantes. En primera instancia, abordaremos la poesía, ese género literario, pero como un medio para el desarrollo de habilidades. Seguidamente hablaremos de una manifestación literaria enmarcada dentro de la literatura cortesana y esta es la obra conocida como Lanzarote del Lago. Muy bien, pasemos entonces con el objetivo de nuestra clase y particularmente del video de hoy, el cual es el siguiente. Nos proponemos para esta oportunidad abordar a la poesía como medio de aprendizaje y también conocer, aprender sobre la obra Lanzarote del Lago. Antes de empezar, como siempre, este espacio es de suma importancia para que retomemos elementos del video o de los videos anteriores. En este caso tenemos que la semana inmediatamente anterior es la semana número 3, en la cual abordamos 3 temáticas importantes para el desarrollo de este curso. Hablábamos de la poesía alegórica, didáctica y narrativa. También nos referimos de manera amplia y de manera crítica a la épica como género literario. Y de igual manera platicamos de la literatura cortesana. Para tener más elementos de lo que platicamos en el video anterior, podemos observar acá 3 organizadores gráficos que formaron parte de la presentación que se hizo. Y pues acá tenemos esos elementos que nos orientaron a poder desarrollar nuestros aprendizajes. Como les decía, platicamos un poquito de la poesía medieval. Decíamos que la poesía alegórica, por ejemplo, es la que utiliza símbolos para representar ideas abstractas. También hablamos de la poesía medieval, algo referido a esa función didáctica implícita que tenía la poesía en la Edad Media, con la cual se buscaba formar o adoctrinar a la sociedad en cuanto a moral, en cuanto a cultura y en cuanto a historia. También hablábamos de la épica. En cuanto a otros aspectos, hablábamos de su origen y decíamos que la épica corresponde a la época antigua, con un autor muy conocido como Homero con sus obras La Ilíada y la Odisea. Platicábamos de la épica de una forma más amplia y decíamos que la épica en algún momento pues ha contribuido también para mostrar ciertos aspectos de la sociedad, por ejemplo, que nos mostraba formas de pensamiento, formas de vida, así como también en algún momento la épica tiende a mostrar ciertas divisiones sociales. De igual manera platicábamos como un tercer punto de la literatura cortesana, esta literatura que se divide en novela artúrica y en poesía trovadoresca. Decíamos que la literatura cortesana también es conocida como la literatura del amor cortés y que en su génesis la literatura cortesana había sido de un contenido puramente erótico. Luego de revisar los elementos de la semana anterior, vamos a pasar a referirnos a la poesía. Si bien ya hemos platicado, ya hemos adelantado bastante respecto a algunos géneros literarios como la épica, la lírica y la narrativa, es importante que en cuanto a la lírica, en cuanto a la poesía, ahondemos un poquito en ella, y es que es necesario, aun cuando el curso nos proporciona información y teoría que es importante, también debemos tener ciertos elementos en nuestra formación que nos ayuden a cómo implementar, cómo utilizar estos géneros literarios en nuestra práctica docente, que ya sea que estemos desarrollando en este momento o que vayamos a desarrollar al egresar de nuestra carrera. Y es que tenemos acá, en cuanto a la poesía, 2 preguntas orientadoras sobre las cuales vamos a trabajar. ¿Por qué estudiar la poesía? Como hemos visto alrededor de este curso, hemos conocido aspectos importantes de la poesía, como por ejemplo su historia, cuándo surge, en qué forma se plantea, en qué tiempo se plantea su contenido. De igual manera, hemos conocido cómo ha incidido en otros géneros como la épica, como la narrativa y una variedad de aspectos que nos llevan a tener ideas generales sobre
este género literario. Sin embargo, es importante también saber cuál ha sido el enfoque de la poesía cuando se enseña. Y es que en algunos casos, como la formación que ustedes están llevando, pues es necesario manejar este tipo de información como referentes que nos ayudan a tener cierto dominio teórico de nuestra especialidad. Pero es importante en otros aspectos, por ejemplo, cuando la desarrollamos con nuestros estudiantes en las aulas, que cambiemos nuestro enfoque hacia un enfoque funcional, hacia un enfoque de utilización. ¿Por qué? Porque hasta el momento el enfoque de la enseñanza de la poesía ha sido meramente histórico, meramente de decir cómo surgió, en dónde surgió, quiénes son sus representantes, pero no se ha pasado a utilizar la poesía como un medio de enseñanza. La poesía, dependiendo la forma en que se utilice, puede convertirse como medio para el desarrollo de habilidades para la vida. Por ejemplo, una habilidad muy alta y compleja de pensamiento que desarrolla la poesía es el pensamiento creativo. Y es que recordemos que también la poesía puede ser considerada como un arte. Entonces, también dependiendo de su enfoque, dependiendo de su abordaje, la poesía puede contribuir a desarrollar la autonomía intelectual en los estudiantes. Esa habilidad en la que se busca que los estudiantes piensen por sí solos. De igual manera, la poesía, a la hora de pasar a un enfoque funcional, también va a fortalecer esas habilidades de escritura y que van a hacer que nuestros estudiantes tengan una producción escrita eficiente. De igual manera, de acuerdo a la naturaleza de la poesía, una habilidad que se puede desarrollar en los estudiantes es la sensibilidad. Recordemos que la poesía está orientada a el planteamiento de contenido basado en sentimientos, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad se ve desarrollada en esa parte. De igual manera, la poesía puede apoyar la parte del ejercicio de la memoria. Como vemos, todas estas habilidades son sumamente importantes para que la persona se desarrolle tanto en el ámbito educativo como a nivel social y comunicativo. Es por ello que el enfoque de la poesía de cierta manera debe ir trascendiendo, debe ir cambiando hacia un enfoque que permita su utilización para alcanzar ciertos fines, para alcanzar ciertas habilidades. Al hablar también de la poesía como medio para el desarrollo de las habilidades, tenemos que es importante que una habilidad, por ejemplo, como las que veíamos anteriormente, como el pensamiento creativo, se desarrollen progresivamente. Entonces, si bien en este caso nuestra formación está orientada a la enseñanza media, a la enseñanza secundaria, es necesario saber que debemos desarrollar por medio de la poesía ciertas habilidades desde los primeros años de vida o desde los primeros años de escolaridad. Y es que, por ejemplo, tenemos que en los primeros años de escolaridad la educación es un tanto global, es un tanto integradora. Y por lo tanto, por ejemplo, en la educación inicial podemos utilizar la poesía si hablamos de una poesía relacionada con un animal en particular, con la ardilla, por ejemplo. Esa poesía relacionada con la ardilla, pues podemos utilizarla para desarrollar otro tipo de temáticas, otro tipo de contenidos, como por ejemplo el mundo animal. De manera que va pasando el tiempo, que van pasando los años, estas habilidades van progresando y pues es también parte de la labor docente que con sus prácticas propicien esa progresión y ese encaminamiento de las habilidades hacia niveles más complejos. Y ya en la educación secundaria, por lo tanto, ya podemos ir complejizando esas habilidades que se vayan desarrollando. Tanto, por ejemplo, el pensamiento creativo, que puede ser muy elemental en los primeros años de vida, pero que podemos ir desarrollando con mayor complejidad en la educación secundaria. De igual manera, podemos hacerlo con la parte de la producción escrita, que si bien podemos utilizar sus formas más básicas o sus niveles más básicos en los primeros años, de manera en que el estudiante va progresando hacia niveles o grados más altos, podemos ir subiendo la parte de la complejidad en el desarrollo de estas habilidades. Y ahora revisaremos una manifestación u obra literaria de la novela artúrica. Y es que aquí es importante retomar otra vez algunos elementos del
video de la semana 3. En ese video platicábamos de la literatura cortesana, y la literatura cortesana tenemos que tiene dos ramas, la poesía trovadoresca y la novela artúrica, que es lo que nosotros vemos en pantalla. En cuanto a aspectos generales de la novela artúrica, platicábamos que es una narración, platicábamos que las manifestaciones literarias giraban en torno a la figura del rey Arturo, este personaje del contexto de Gran Bretaña que era idealizado como una persona pertinente tanto para la paz como para la guerra. En cuanto al contenido de esta manifestación literaria, tenemos también que las aventuras que se plantean están desarrolladas en torno al rey Arturo. Y recordemos que la figura del rey Arturo, pues, es la figura principal de la novela que también lleva su nombre. Para efectos de estudio, como siempre, tenemos nuestras 5 preguntas de la semana. Es importante, como les he indicado en materiales anteriores, que estemos revisando estas cuestiones, estas interrogantes, para que podamos ejercitar nuestros aprendizajes y también podamos prepararnos para situaciones de evaluación futuras. Vamos entonces a revisar estas preguntas, las cuales son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido el enfoque de la enseñanza de la poesía? Pregunta número 2. ¿Cuál es una habilidad compleja que desarrolla la poesía? Pregunta número 3. ¿Hacia qué enfoque debe transitar la enseñanza de la poesía? Pregunta número 4. ¿A qué tipo de literatura cortesana corresponde el Lanzarote del Lago? Pregunta número 5. ¿Cuál es la forma en que se plantea la obra El Lanzarote del Lago? Como recomendación, como sugerencia adicional, y de igual manera que lo hemos platicado en sesiones o videos anteriores, es importante que tengamos un registro físico de estas interrogantes que se nos plantean, debido que es importante no solo leer las preguntas, sino también escribirlas y por ende plantear con anticipación sus respuestas. Ya para finalizar, y como siempre, recordándoles que es parte fundamental de un especialista en lengua y literatura desarrollar el hábito lector. El día de hoy tenemos una cita referida a la lectura y es la siguiente: lee y conducirás, no leas y serás conducido. ¿A qué nos lleva esta cita? Nos lleva a reflexionar que cuando nosotros leemos, nos informamos, adquirimos cierta autonomía, cierta libertad que nos permite ser críticos, que nos permite apropiarnos de conocimiento, apropiarnos de nuevos saberes que de alguna manera nos hacen personas independientes y no sujetas a intenciones, a sistemas o a formas de pensamiento que nos quieran imponer. Esta interesante cita la hizo Santa Teresa de Jesús, que era una escritora y religiosa española. Agradezco, como siempre, su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.